Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Adrián. Gracias por mirar mis videos. Si tenés alguna consulta, alguna duda, déjalo en el comentario, ¿sí? Y si necesitas, hacemos otro video en particular, déjame también en el comentario. Suscríbete, ¿sí? Regalame un suscríbete y activa la campanita, ¿sí? Y así podemos compartir mucho más allá llegamos a muchas más personas, ¿sí? Dale, muchas gracias. Acércate un poquitito. Vamos. Bien, acá tenemos uno de los modelos de tester micónico que hice también en el video de explicación del tester, hice mención de los tipos 890. Hay muchos tipos de multitester, ¿sí? Hay muchos tipos de multitester. Este fue icónico, ¿sí? Tiene en el mercado muchísimos años. Le decimos cariñosamente 890, se llamó en su época. Hay distintos tipos de marcas, ¿sí? No únicamente esta, ¿sí? Pero lo interesante de este multitester es la cantidad de prestaciones de servicios con un beneficio de un costo bajo, ¿sí? Hay muchísimos, vuelvo a repetir, hay muchísimos otros testers de muy buena calidad también, digitales, touch, tenemos muchísimo. La verdad que es infinita la cantidad de multitester que hay. Siempre va en función, obviamente, de la necesidad de cada uno. Pero al ser un tester relativamente económico, ¿sí? Y en función de la cantidad de prestaciones que me da, siempre lo elegimos como para arrancar a trabajar. Entonces, recordando lo que es el concepto del curso, que habíamos visto en la clase de teoría, nosotros tenemos el rango de escala, el ómetro, todo el rango completo, y empezamos a tener los distintos tipos de tensiones. Tensión continua, tensión alterna, ¿sí? Además también tenemos la posibilidad de medir corriente, como habíamos planteado también en el curso. Entonces, tenemos para medir corriente continua y corriente alterna. Esa es la posibilidad que inclusive este muchacho me da, pero esto es a video explicativo nada más. No hago referencia a ningún tipo de marca, ni de modelo, ni nada por el estilo, de una cuestión comercial. No es mi intención, sino es mostrar las funciones básicas también de un tester, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, tengo lo que es la selección, la escala de resistencia, el ómetro, la selección del medidor de resistencia que se llama ómetro, la selección, ¿sí?, de la medición de tensión, o sea, para seleccionar el voltímetro de continua, voltímetro de alterna, y los amperímetros, amperímetro de continua y amperímetro de alterna. Este tester me ofrece otra vez varias funciones más que son para los electrónicos, ¿sí? Para el curso de electrónica, que es la medición, obviamente, de capacitancia. También lo pueden encontrar también en los cursos de reparaciones de electrodomésticos y demás. Les sirve también lo que es la medición de capacitores, ¿sí? Pero ya un poquito más metiéndonos a la parte de electricidad, puedo llegar a medir diodo. Ahí tengo el símbolo que habíamos visto, ¿sí? De continuidad, que teníamos la posibilidad de que se genere el símbolo a través de el simbolito de Wi-Fi o un parlantecito, ¿se acuerdan? Bueno, ese es el símbolo de continuidad. O sea, si yo lo coloco acá, voy a tener que tener modo de continuidad. Muchos me preguntan por el HF, esto es una función para los electrónicos para medir la ganancia de corriente de un transistor, ya sea del tipo PNP o ya sea del tipo NPN. Esto ya es extremadamente para los electrónicos. Y acá tengo también una función específica que es para la medición de temperatura, ¿sí? Ya sea en grados Kelvin o en grados centígrados, ¿sí? O sea que tiene la posibilidad de conectar un sensor de temperatura. Sirve muchísimo para aquellos, por ejemplo, en el caso de refrigeración, que podríamos llegar a medir algunas temperaturas sin ningún tipo de inconveniente. Habíamos hablado también del conexionado, ¿sí? De cómo conectar las puntas. Siempre recordemos que la punta negativa que da el COM no se mueve del COM, ¿ok? Y obviamente tengo, en función de la selección que yo quiero hacer, la posibilidad de conectarlo en tensión o en resistencia
con el punto rojo acá, y obviamente lo que es el concepto de corriente para cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros deseásemos medir a lo mejor continuidad, yo voy a colocar la punta de mi tester negra en el con como corresponde, y obviamente la roja donde se encuentra el símbolo de resistencia, ¿ok? Yo lo voy a colocar ahí. Voy a encender mi tester y automáticamente verifico las puntas. Tengo obviamente un 0 porque me va a indicar un circuito cerrado, y un 1 en este caso en algunos modelos va a aparecer OL, ¿sí? Cuando yo tengo las puntas abiertas, o circuito abierto. Entonces, circuito cerrado, circuito abierto, que también habíamos visto en clase 1. Entonces, por ejemplo, vamos al caso práctico. Quiero medir, no sé, una llave. No puedo medir, ¿se acuerdan que yo dije que puedo medir cualquier tipo de cable? Puedo medir llaves, puedo medir muchas cosas siempre y cuando quiera medir continuidad. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar, ¿sí?, ese punto de la llave y ahí obviamente tengo circuito cerrado. Yo cambio de posición y tengo que tener sí o sí un circuito abierto, ¿lo ven? Entonces ahí verifiqué que obviamente tengo mi llave en óptimas condiciones. Vuelvo a repetir, yo puedo medir muchísimas cosas. Por ejemplo, en clase 3 para los de refrigeración aprendimos también a medir motocompresores, como también con los chicos de aire acondicionado también, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿ok? Siempre yo voy a medir la continuidad, o sea, un circuito cerrado de un cable o conductor, ¿sí? En este caso también puedo utilizar también para el concepto de llave, térmicas, contactoras, muchísimas otras cositas más, ¿ok? Esa siempre es la idea. Recuerden que cuando vamos a medir cuando vamos a medir continuidad, lo tengo que colocar sí o sí en el símbolo de continuidad. Si llego a tener un tester que no tiene la función continuidad, lo voy a tener que colocar en la mínima escala de resistencia del tester, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Y por ejemplo, para medir en un motor, que por ejemplo hablamos con los chicos, para medir la aislación de un motor, lo vamos a colocar siempre en la máxima capacidad que tenga el tester en resistencia, la máxima escala de resistencia, ¿ok? Tip: recuerden a los chicos que hablamos sobre la medición de aislación, lo que correspondería es utilizar un megómetro, pero en este caso en particular, nosotros a esta situación, en este nivel que nos encontramos, podemos llegar a medir tranquilamente hacer una medición de aislación con el mismísimo tester. ¿Cuál es la diferencia entre un megómetro y el tester? Técnicamente, primero son las escalas, va a medir muchísimo más, va a tener escalas superiores a 200 megones, va a tener 2000 megones, va a tener muchísimos más, ¿ok? Y después, la diferencia va a ser también la corriente y la tensión que le va a entregar hacia la carga para que pueda obviamente tener una óptima medición de aislación. ¿Ok? Perfecto. Bien, cada uno de estos puntos, cada uno de estos números, lo que me está mostrando en cualquier parte de la escala es hasta dónde me va a medir. Ejemplo, acá me va a medir hasta 200 ohm, acá hasta 2000 ohm, acá hasta, por ejemplo, 20.000 ohm, y así sucesivamente con el resto. Acá, por ejemplo, de 20 milivolt, 2 volt, 20 volt, y así sucesivamente con absolutamente todo. Eso es lo que me quiere decir justamente cada uno de los números que yo tengo dentro de la escala del selector. ¿Ok? Vamos, por ejemplo, ahora. Recordemos que nosotros hicimos recién la medición de continuidad y lo pusimos en paralelo, ¿se acuerdan, no? Ahora vamos a ver el concepto de medición de tensión en continua. Para hacer la medición de tensión continua, yo puedo dejar la misma punta roja en el mismísimo lugar. Total, yo sigo midiendo tensión. ¿Ven?
lo puedo hacer tranquilamente, pero ahora yo debo de cambiar de escala. Yo voy a cambiar de escala hacia la zona de tensión, o sea, el medidor de tensión, el voltímetro. Y yo lo voy a colocar al voltímetro en continuo para medir, obviamente, baterías, pilas, fuente de alimentación, cargadores de celulares, todo lo que me entrega a mí una corriente del tipo continuo. Ejemplo, vamos a medir, por ejemplo, esta batería, un 18650, que está alrededor de los 3.7 volt. Vamos a ver qué nos dice. Me dice menos 422. Primero está sobrepasado la tensión, ¿sí? Y segundo, negativo me dio la medición. Eso significa que la punta de mi tester obviamente está al revés. Lo que me estaría indicando, ¿sí? Lo que me estaría indicando que el positivo, que es la punta roja, el positivo estaría de este lado y el negativo estaría de este lado. Entonces vuelvo a hacer la medición y ahí me dio una medición correcta. ¿Sí? Vuelvo a repetir, siempre lo vamos a medir cualquiera en continua, siempre vamos a medirlo de forma directa, ya sea con el positivo positivo, negativo negativo. De esa forma me va a dar una medición de forma positiva. Si me la da negativa, significa que obviamente primero que puede estar las puntas al revés, o bien que la fuente que me está entregando de continua, y esto es para los electrónicos, sea una fuente negativa. ¿Sí? Que sea así, y está bien que sea así. Eso es lo que quiero plantear. Pero este tip es simplemente para los electrónicos. ¿Ok? Ahora, nosotros también tenemos la posibilidad de medir tensión alterna, o sea que yo puedo medir 220. Si voy a medir 220 no lo puedo poner en la escala de 200, obviamente, porque en la escala de 200 no llega a alcanzar 220, así que tengo que colocarlo sí o sí en la escala de 700. Entonces, en la escala de 700, por ejemplo, tengo este alargue, en la cual el alargue yo puedo llegar a medir tranquilamente 220, lo pongo y en este momento tengo 217 volts de tensión alterna. Si yo verifico bien el display me acusa perfectamente AC B corta. ¿Sí? Distinto el caso anterior, que cuando estaba en continua midiendo la batería, yo tenía una simplemente B, nada más, no tenía otra indicación. Esa es la diferencia radical, ¿lo ven? La diferencia radical entre una tensión y la otra, por lo menos en este tester. Hay otro tester que te va a decir AC, DC y demás. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora voy a pausar un poquitito el video y vamos a armar un circuitito para poder medir un poquito de corriente. Bueno, acá simplemente hicimos una conexión de una lamparita, ¿sí? De una lamparita directamente de 220 a través de una llave. Entonces, a ver, la punta positiva, ¿sí? Se conecta después de la fase, ¿sí? Entra la llave y de ahí conecto la punta positiva. Y de ahí entra el tester y del tester tiene que ser la negativa. ¿Hacia dónde? Hacia la conexión sí o sí de la lámpara, del retorno de la lámpara. Entonces de esa forma cerramos el circuito. Si estuviera bien colocado el instrumento, la circulación de corriente, ¿ves? Pasa por la fase, entra al tester, del tester sale por el negativo se va directamente a lo que es el retorno de la lámpara y de la lámpara tiene que ir directamente al neutro, directamente a su lugar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo una medición de 0 amperes. Ahora lo encendí, no me mató la luz, perfecto, tengo 30, casi 30 miliamperes, ¿lo ven? Así mido corriente, ¿sí? Con un instrumento como esto, sí o sí, ya sea en continuo o en alterna, como es en este caso, ¿sí? Con cualquiera de los dos, yo puedo medir tranquilamente corriente. Vuelvo a repetir, ya sea en continuo o en alterna. En el caso si yo tuviera que colocar una pinza amperométrica, en la pinza amperométrica yo sí o sí
lo voy a conectar o sobre la fase o sobre el neutro. Igual que el tester está trabajando sobre fase en este momento, fase de retorno, ¿ok? Si yo hubiera elegido trabajar sobre el neutro, lo hubiera elegido ahí tranquilamente, lo abría y hacía el mismo procedimiento. La punta positiva iría para el lado de la lámpara y la negativa la que va hacia el negativo, el neutro de, obviamente, mi toma corriente. Y así es como nosotros medimos tensiones, medimos resistencia y medimos corriente con un multímetro, con cualquier tipo de multímetro. Bueno, si te gustó el video, déjame en comentarios. Si quieres más información, déjamelo también en comentarios, que obviamente te sigo armando videos. Nos vemos en la próxima clase.